¿Qué es el tetraedro? Es el origen de todas las cosas, la fuerza primigenia de la creación. Tal vez la mayoría le conozca tan solo por el triángulo, su forma en 2 dimensiones, forma que ha moldeado la cosmovisión humana. ¿Qué cosmovisión? Bueno, para empezar, todo humano es un ser único nacido de otros 2, uno femenino y otro masculino, mamá, papá, bebé. En la cultura le llamas música, arte y escultura, también conocidos en la civilización como ejecutivo, legislativo y judicial, y en las religiones como espíritu, alma y cuerpo. La Sagrada Trinidad. Sí, aunque el término más preciso para esta Trinidad debería ser vibración, energía y materia, los 3 estados de la realidad universal. Es por esto que los triángulos representan a la divinidad, a Dios. Algunos erróneamente le consideran un sistema piramidal, pero no lo es. Es simplemente una geometría. Lo que proyectes en ella es tan solo tus propias ideas del mundo. ¿Y cómo ves tú esta Sagrada Trinidad? Yo soy la Sagrada Trinidad. Yo vibro, yo irradio y poseo un patrón. Yo pienso, yo siento, yo acciono. Simplemente por ello soy sagrado y trino. ¿Este patrón existe en todas las dimensiones? Claro, este patrón crea todas las dimensiones. En la tuya, la 3ª dimensión, le llamas alto, ancho y profundo. En la 4ª dimensión le llamarás pasado, presente y futuro. En la 5ª dimensión lo conocerás como amor, sabiduría y voluntad. En la 6ª dimensión es la matriz, el patrón y el nodo. En la 7ª dimensión es la iluminación, las sombras y la esencia. En la 8ª dimensión le conoces como eternidad, cuerdas y toroide. En la 9ª dimensión lo conoces como soñador, soñado y sueño. Pero también está el de la 2ª dimensión, línea, punto y círculo. ¿Y la primera? Allí radica la singularidad que une a todas las demás, el 4º punto que origina el tetraedro. Pero esos son solo las caras triangulares. Toma las caras de un tetraedro y dime, ¿cuántas trinidades obtendrás? 4. Y ahora multiplícalas en su aspecto negativo. ¿Cuántas más ves? 4 más. En total, 8. Más el centro, la unidad, ¿verdad? Sí, es el Merkaba. El ser completo que surge de la llama positiva y la llama negativa, ambas expresadas desde el corazón. Una cálida y positiva vibrando entre rosa y rojo, la otra en negativo, fría, vibrando entre azul y celeste. ¿Por qué fuego? Porque la unión de todas las potencias irradia una vibración tan intensa que genera energía, y la energía es luz. La luz es capaz de encenderlo todo, de activar el potencial que el espíritu desconocía hasta que unificó sus partes. Encender mi fuego entonces no es solo una cuestión de potencial, sino de activar todas las dimensiones en mí, mi ser multidimensional, ¿verdad? Exacto. El tetraedro es la base que proyecta todas las dimensiones, así como la unión de todas las dimensiones genera el tetraedro. 8 triángulos que conforman 2 tetraedros. Eso es la multidimensionalidad. Y es por eso que activarle es fundamental para estar aquí y ahora, en todos los tiempos y espacios. No es simplemente el fuego, pues es la luz que integra todos los aspectos que soy en todas las dimensiones. Cuando tomas la forma del tetraedro, estás tomando la forma de todos los seres que eres en el cosmos. Por eso, los humanos le llaman Dios, el Delta, la Sagrada Trinidad. Conviértete en el fuego e ilumina todos los aspectos de tu ser divino. Yo soy fuego. Yo soy tetraedro.